Es momento ahora de análisis internacional y hoy les proponemos hacer un repaso de una semana muy particular que ha estado viviendo Perú en medio de una crisis política luego de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de manera constitucional para hacer un adelantamiento de las elecciones. Lo cierto es que hay un fuerte enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y vale la pena analizarlo con Claudio Fantini, quien ya está en contacto con nosotros. Claudio, buen mediodía para ti. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Valentina. Bueno, concretamente para sentar las bases de este análisis, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en este choque de poderes de esta semana? Bueno, el día lunes el presidente Martín Vizcarra, luego de que dos proyectos reformistas le fueron rechazados en el Congreso, o el último directamente no fue ni siquiera abordado, invocó el artículo 134 de la Constitución Nacional, vigente desde 1993, y disolvió el Congreso peruano, convocando a elecciones en los próximos 4 meses, como establece el artículo constitucional invocado por el presidente. Momentos después, el Congreso anunciaba la suspensión del presidente en su cargo. Algunos directamente lo interpretaban como la destitución del presidente Martín Vizcarra. Por lo tanto, el martes amanecía de una manera muy extraña porque el Congreso había nombrado a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta interina. El día martes de esta semana, Valentina, Perú amanecía con dos presidentes, que equivale a no tener ninguno. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su choque se habían disuelto mutuamente, se habían destituido mutuamente y por ende se había producido una sensación de vacío de poder. Posteriormente, siguiendo con esta inédita crisis política y casi en la dimensión del absurdo, la vicepresidenta que había sido nombrada presidenta interina y que había aceptado ese cargo, dio marcha atrás, renunció a lo que había aceptado. Muchos esperaron que el Congreso proclamara a Pedro Olaechea, que es el presidente del Congreso, pero eso no ha ocurrido. Al día viernes se llega, Valentina, con la sensación de que a la pulseada la estaría ganando el presidente Martín Vizcarra, aunque las bibliotecas jurídicas siguen divididas y hay quienes ven la razón en el presidente y hay quienes también ven lo contrario, o sea, le dan la razón al Congreso. Ahora, Claudio, brevemente, si vamos al origen, ¿qué hecho desembocó todo esto, generó, es el origen de este choque de poderes? Bueno, dos partidos que suman una mayoría contundente en el Congreso, Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori y que reúne a los fujimoristas, para decirlo de algún modo, con el apoyo del partido aprista, nombraron a un miembro del Tribunal Constitucional, lo hicieron mediante un procedimiento exprés. El presidente Martín Vizcarra envió como reforma una cuestión procedimental para que no puedan haber esos nombramientos exprés y para que los miembros nombrados del Tribunal Constitucional no tengan carácter partidista. Vamos a decir que el juez que había nombrado es primo del presidente del Congreso, ¿no? Por eso fue que Martín Vizcarra salió al cruce de esos nombramientos, entendiendo que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori y el partido aprista lo que quieren es un blindaje judicial, quieren sacar a Keiko Fujimori de la cárcel y también a varios dirigentes apristas que ahora pueden ser procesados en virtud de lo que vaya a pasar con las revelaciones que se están dando en el caso Odebrecht. Y la sociedad tiene, en términos generales, daría la impresión de que en la sociedad se tiende a dar la razón al presidente. O sea, se ve un presidente que intenta limitar la corrupción y un Congreso, sobre todo dos partidos, Fuerza Popular y el partido aprista, que intentan blindajes
judiciales mediante el nombramiento exprés de miembros del Tribunal Constitucional, que es la instancia que les permitiría, por ejemplo, sacar a Keiko Fujimori de la cárcel. Claro. Ahora, para finalizar, ¿qué revela esta nueva crisis política en Perú, un país que ha venido de crisis en crisis últimamente? Bueno, eso que señalás, Valentina, es como un rasgo de la democracia peruana. Si uno mira, ve que todos los presidentes han terminado mal. Fujimori escapó del poder y luego terminó preso. Alejandro Toledo está profugado. Si llega a pisar Perú va a terminar en la cárcel. Alan García se suicidó cuando estaba por ser detenido en el marco de las investigaciones de Odebrecht. Por el mismo caso, por Odebrecht, fue destituido el presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, y antes que él, también por cuestiones de corrupción, había sido encarcelado el presidente Ollanta Humala. La crisis política es permanente, pero lo que está revelando esta nueva crisis es que la economía sigue independiente de la crisis. Valentina, la política está muy mal en Perú siempre, pero la economía, por lo menos de momento, sigue bien, como en ocasiones anteriores también había sobrevivido a todas las crisis políticas.